Muy buenos días, querido radioyente. Doy gracias a Dios que otra vez estamos juntos para compartir acerca del amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el espacio que cada miércoles le ofrece la Iglesia Asambleas de Dios en Limón. Les habla su hermano Armando Álvarez y sé que en los próximos 30 minutos usted será bendecido. Y además escuchará información acerca de actividades de la Iglesia Cristiana Evangélica de Limón. Pero antes, iniciaremos como es costumbre, hablando con nuestro Dios y pidiendo su dirección en lo que vamos a hacer. Padre, gracias damos en esta mañana por una linda oportunidad que nos concedes, donde podemos decir gracias Dios por un día más importante que tú nos regalas. Señor, gracias por el don de la vida, gracias por la salud, gracias por tu misericordia y gracias por tu inmenso amor, Señor, y tu protección y cobertura acá, Señor, para todas las familias en Puerto Limón y aún en nuestra nación, Señor. Seguimos declarando y creyendo que el Rey de Reyes y Señor de Señores está con nosotros y seguimos declarando que tú eres el Señor de Puerto Limón, Señor, y que la gracia tuya y la gloria tuya es sobre cada familia y cada persona, donde estamos declarando y reconociendo tu grandeza y tu soberanía. Bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre. Buen día a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas en Cristo que siempre nos honran, nos sintonizan a través de su radio emisora Casino La Reina del Caribe, la 98.3 FM acá en nuestra hermosa ciudad de Limón. Hoy un día hermoso, un día soleado y obviamente las calles desoladas, al igual que las noches. A partir de anoche pues hubo una restricción y en verdad pues aquí en Limón siempre obedientes a lo que es la autoridad, y qué importante que tengamos siempre la oportunidad de estar ayudando, colaborando en todo lo que se nos pida. Y hoy tenemos también el privilegio de tener además de nuestro pastor don William Delgado, a nuestro presidente de la Alianza Evangélica, el pastor don Denis Barrios de la Iglesia Getsemaní Bautista acá en el puro centro de Limondón. Don Denis, buen día, y don William, buen día, bendiciones. Buenos días. Es una bendición estar acá en esta mañana tan preciosa, en este espacio que nos escucha no solamente Limón, sino más allá de nuestras fronteras, para compartir una palabra, compartir este momento de fe, que es muy importante que la iglesia que somos nosotros, la iglesia de Jesucristo, para mi criterio está jugando un papel muy predominante, en donde nosotros tenemos que ejercitar la fe, donde nosotros tenemos que pasar de la teoría a los hechos. Por mucho tiempo hemos recibido congresos, capacitaciones, seminarios de toda índole teológica, pero llegó el momento en que la palabra de nuestro Señor Jesucristo sea activada, cuando el Señor dijo que nosotros somos luz, que nosotros somos sal de la tierra. Hoy los templos se encuentran cerrados, mucho antes, por disposición voluntaria, y como pastores que somos conscientes que tenemos ese cuidado del rebaño, tomamos la determinación de cerrar nuestros templos. Hoy el gobierno de la República gira una directriz en ese sentido, pero ya anteriormente lo teníamos cerrado, los templos cerrados. Pero la iglesia de Cristo es una iglesia que no está cerrada, porque nosotros somos sus embajadores, somos sus ministros, y es ahí donde en estos tiempos nosotros tenemos que levantarnos y comenzar a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Qué es lo sobrenatural de Dios? Pues la Biblia nos da muchos ejemplos en los cuales Dios usa a los hombres, y en este caso Dios nos quiere usar a nosotros para que nosotros levantemos la fe,
para que nosotros como iglesia en nuestras casas hagamos los cultos. Estos cultos de hogar van a permitir que el fuego de Dios se levante, que Dios escuche el clamor de su pueblo, que Dios vea que efectivamente hay un pueblo perseverante e insistente en la oración, como dice el apóstol Pablo, orar sin cesar, y en estos tiempos también declarar una palabra. Yo estaba estudiando la escritura el día de ayer y me encuentro con que Jesucristo en el Nuevo Testamento nos dice que señales iguales harán los que creen en mi nombre, pero agrega y superiores. Nosotros tenemos que actuar en lo sobrenatural de Dios, tenemos que aprender a creerle al Señor, y es nuestra obligación como creyentes en estos tiempos. La ciencia médica, yo doy gracias a Dios por la ciencia médica, que nos induce a nosotros, nos da el conocimiento, pero nosotros no solamente tenemos que quedarnos ahí. Les voy a poner un ejemplo gráfico. Jesús camina, y dice la escritura que en el Nuevo Testamento Jesús caminó y tuvo hambre y se acercó a una higuera. Y sencillamente la pobre higuera no era tiempo de cosecha. Jesús suelta una palabra y maldice la higuera, y sencillamente cuando pasa, los discípulos le dicen: maestro, la higuera se ha secado, la higuera que maldiciste el día de ayer. Y entonces Jesús habla acerca de la fe, y no es una metáfora, sino que Jesús dice: si tuvieses fe como un grano de mostaza, le dirás a los montes, levántate y tírate al mar. Y todo lo que nosotros declaramos con fe, creyendo al que cree, todo le es posible. ¿Qué es lo que quiero decirte? Hoy la palabra del Señor nos enseña que usted y yo, como Iglesia de Jesucristo, ante una crisis mundial que ha tocado las puertas de Costa Rica, que nos ha dejado a nosotros impactados. Hoy, yo creo que para hoy, más de muchos contratos laborales están suspendidos. Yo escuchaba las noticias, 6,000 contratos. Si estamos hablando que anteriormente el desempleo eran 313,000, un 12.4%, si le sumamos esos 6,000, ¿cuánto estaría la estadística? Pero es ahí donde la Iglesia de Jesucristo no puede quedarse. Nosotros tenemos que actuar en lo sobrenatural. El libro de Santiago dice que Elías era un hombre semejante a nosotros, sujeto a pasiones, y oró y no llovió por 3 años y 6 meses. ¿Qué quiero decirte? A pesar de la pandemia, que efectivamente no lo podemos negar, la iglesia en los distintos puntos cardinales que nos encontramos, tenemos que humillarnos delante de Dios, tenemos que desatar la fe, tenemos que creerle al Señor, tenemos que decirle: Señor, perdona los pecados de Costa Rica, perdona los pecados del mundo entero, porque esto que estamos viviendo, esto es consecuencia a mi criterio del producto del pecado, que por muchos años han venido incrementándose hasta llegar al punto de llegar a la presencia de Dios. Y no es que Dios manda la peste, sino que sencillamente permite que todo esto acontezca producto de ¿qué? Del pecado. Y nosotros tenemos muchos ejemplos en esto. Es ahí donde nosotros aplicamos lo que dice Segunda de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo diré de los cielos, perdonaré su pecado, y dice, y sanaré su tierra. Es ahí donde nosotros comenzamos a decirle: Señor, perdona los pecados de Costa Rica. Mira, Señor, que nuestro pueblo costarricense, el 85, quizás más, profesa la fe cristiana, tiene temor de Dios. Prueba de ello, podemos decir, Hace, creo que fue el año pasado, el antepasado, que se hizo la marcha de la familia. 1.500.000 personas, no menos de eso, desfilaron por las calles de San José diciendo: Jesucristo es el Señor, amoldamos la familia. Y hoy sencillamente estamos viendo lo contrario. Tristemente, solo en una de las exposiciones del señor ministro de Salud menciona a Dios. La ciencia tiende a no mencionar a Dios, pero usted y yo sí creemos que el autor de la vida
tiene dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y Él escucha el clamor de su pueblo. Esto es parte de que tenemos que levantarnos, tenemos que decirle: Señor, aquí estamos. Yo estudiaba ayer la palabra del Señor y me encontraba en el libro de Josué, capítulo 10, no voy a entrar a analizarlo todo, pero ahí encuentro un hombre en una batalla que dice la escritura: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: sol detente en Gabaón, y tú luna en el valle de Arjalón. Y el sol te detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubiese vengado de sus enemigos. Aquí estamos viendo un hombre, una persona común y silvestre, igual que usted y yo, pero una persona que tiene su confianza ¿en quién? En Dios. ¿Puede Dios detener la peste que se ha levantado en Costa Rica y las naciones? Claro. Amén. Que sí puede. Claro que sí. Claro que sí puede. La ciencia médica dice, eso no lo para nadie, pero Dios tiene la última palabra. La ciencia médica le dice a la persona: usted está destinado a morirse de sida, de tuberculosis, de todo, pero Dios tiene la última palabra, y hemos visto testimonios cómo el Señor se levanta. Yo quiero animarte a confiar en el Señor, a no desesperarse, a descansar en Él, y sobre todo ver la escritura bíblica de lo sobrenatural de Dios. La iglesia de Jesucristo en estos tiempos tiene que resplandecer, tiene que brillar, tiene que ser luz y sal en medio de las tinieblas, y tiene que declarar la palabra de sanidad sobre Costa Rica. La economía se está viniendo abajo, Señor, pero tú no nos vas a dejar perecer. Tú vas a levantar Costa Rica, tú vas a poner el entendimiento en la ciencia médica, pero también el sano juicio en nuestros gobernantes, Señor, para que te conozcan que tú tienes dominio en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Pastor William, la disertación de nuestro pastor Denis Barrios se fundamenta en más allá de lo que podemos ver, sentir, observar. Estamos hablando de del dimensionamiento de la fe en estos tiempos de tanta crisis. ¿Cuál es su opinión? Sí, es lógico. Nosotros no nos movemos por vista, sino por fe. Creemos firmemente en el Señor Jesucristo, y cuando hablamos de fe, pues hablamos de acción, ¿verdad? Jesús era un hombre que se accionaba la fe, y cuando hablamos de fe estamos hablando de creer en las cosas que no se ven. Por ejemplo, hace un tiempo atrás esto no se veía, hoy es una realidad, pero nosotros también debemos de creer que para Dios no hay nada imposible, como lo está diciendo el pastor, pero es necesario creer en las cosas que son invisibles y traerlas a lo visible. Me explico. Amén. A las cosas que no se ven y hacerlas realidad, porque cuando hablamos de fe, si vamos a hablar por alguien que está afectado o está enfermo, pues tenemos que orar y tiene que sanarse, y tiene que haber el testimonio como lo hacía el Cristo de la gloria. Amén. Una realidad, ¿verdad? Eso se llama acción, lo que dice Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces yo creo que la fe es el ingrediente para que opere lo que usted y yo necesitamos. Y cuando hablamos de una fe sobrenatural, estamos hablando de que es algo que ya usted lo experimenta, algo que usted lo vive, porque Jesús lo vivía. Me gustó lo que dijo el pastor Denny, que el asunto de la higuera. Él lo hizo, él sabía que no era tiempo de higos, pero él quería que sus discípulos lo creyeran, y cuando lo volvió a pasar, ya la higuera estaba seca desde la raíz. Entonces, él los desafía, que si tuvieran fe, como un grano de mostaza, ¿qué pasaría? No solamente eso, sino que le podrían decir a una montaña: quítate de aquí, lánzate al mar. Pastor Denis Barrios, ¿usted cree que nuestra población cristiana está con esa fe que quisiéramos en estos tiempos para abordar, asumir esta situación? Yo creo que es el momento crucial en la vida del cristianismo del siglo XXI, en los cuales nosotros tenemos que pasar de la teoría a la acción. Y cuando digo la teoría de la acción, por muchos años estamos ya muy pasivos. Hemos estado muy pasivos,
hemos hasta negociado con Dios. Señor, el martes no llego a la oración, llego el jueves. Señor, ni el martes ni el jueves, llego el domingo en la mañana. Señor, pero ni el martes ni el jueves, llego el domingo en la noche. Y entramos en ese confort. Bueno, a veces Dios nos saca del confort. En unos casos como estos, es hora de que nosotros entendamos que Costa Rica nos necesita, las naciones de la tierra nos necesita. Usted conocemos mucha palabra, el cristiano conoce mucha palabra. La Biblia dice que nosotros tenemos que acercarnos al trono de la gracia. Y todo aquel que se acerca con fe al trono de la gracia, sabiendo que vamos a recibir el oportuno socorro. Muchas veces sabemos lo que la Escritura nos habla, que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Iglesia, tú que me estás escuchando, tienes que levantarte y comenzar a creerle a Dios. ¿Habrá algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Estamos en medio de una crisis sanitaria en Costa Rica, a nivel de las naciones. Más de 6,000 muertos en Italia. En España, hoy veía ayer en la noche el montón de muertos. Creo que eran 800 muertos solamente el día de ayer. Pero esto no tiene que paralizarnos, sino más bien tiene que activar nuestra fe y creer al Señor y comenzar a declarar una palabra. Ahora, no somos nosotros solamente somos instrumentos de Dios que Dios usa a través de la historia para que la gente entienda que Dios no ha cambiado. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, amén, y por siempre. Amén. Yes. De cierto os digo, aquí está hablando el Mesías, está hablando Jesús, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. O sea, usted y yo, iglesia, tenemos la capacidad de hacer las obras por la misericordia, la gracia de Dios, porque tenemos el Espíritu Santo, porque tenemos el dínamo de Dios. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y óigame bien, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Y estamos hablando que no estamos pidiendo riquezas, ni estamos pidiendo sobresalir sobre nada. Estamos pidiendo la misericordia, la gracia de Dios. Estamos pidiendo, Señor, sana nuestra nación, Señor. Pero también, paralelamente a este clamor, yo sí pido, con todo respeto, que nosotros oremos por nuestros gobernantes para que Dios toque el corazón. No queremos que pase como Italia, que hasta que hubo un desastre, los gobernantes entonces dijeron, hay que pedirle a Dios porque eso solo Dios puede pararlo. Usted y yo sabemos que así es. Usted y yo somos los atarayas de Dios, los que nos paramos a interceder sobre nuestra nación y decirle, Señor, si creemos firmemente en que tú, Señor, puedes intervenir, puedes parar, recordando el texto bíblico en aquel momento en que David hizo una imprudencia y comenzó a mandar a hacer un censo de cuánta gente tenía de guerra, por más que Joab se levantó y le dijo que no. La palabra del rey prevaleció. ¿Y qué terminó? Dice que Dios le dio a escoger 3 opciones: que tenga hambre, que la peste, porque era un castigo de Dios, y él prefirió esto. Murieron 70,000 personas, y cuando el ángel iba a destruir, entonces Dios dijo, basta ya. Pero me gusta porque a lo último, además de esto, David monta una estrategia, monta un altar mediante las directrices de Dios, y dice que ofrece sacrificios, y entonces dice que Dios escucha, y dice, y cesó la peste. Hoy las oraciones de la iglesia de Jesucristo es ese orón fragante que va a la presencia del trono, humillándonos con un corazón contrito y humillado, porque la Escritura dice, el corazón contrito y humillado no desecharás tú, oh Dios. Entonces yo sí creo
que es importantísimo que usted y yo, Iglesia de Jesucristo, caminemos en estos tiempos en lo sobrenatural y le permitamos a Dios. No somos Dios, solamente somos instrumentos en las manos de Dios para que el nombre del Señor sea glorificado. Sabemos que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Sabemos que la palabra en Filipenses 2 nos dice, y lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, llámese esta peste, llámese esta pandemia, llámese la peste bubónica, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es hora, iglesia, que nosotros hagamos un clamor, tomemos la autoridad de Jesucristo y digamos: Señor, aquí estamos, la iglesia del siglo XXI, creyendo en el gran yo soy, en Elohim, el Dios Todopoderoso. Amén. Sí, creo que es un tiempo de oportunidad donde la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que entender que ha llegado el tiempo de despertar, de confiar y de creer en el Dios de la gloria, pero actuar. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 28, Jesús llevó a sus discípulos, iba a orar, y ninguno de ellos siguió a Jesús para ir a orar. Se quedaron todos en la barca. Cuando Jesús regresó de la barca estaba mar adentro, estaban en peligro, a punto de morir. ¿Y qué hizo Jesús? Se fue caminando sobre las aguas. ¿Qué dijeron los discípulos? Un fantasma. Pero había uno de ellos que dijo: Jesús, si eres tú, haz que yo también camine sobre las aguas. Entonces, aquí es donde Dios quiere llevarnos a nosotros, a que entendamos que es un tiempo de actuar, que si Jesús lo hizo, Jesús pudo hacerlo, pues también Jesús nos ha dado el poder y la autoridad para que nosotros hagamos las cosas que Él hizo, y mayores, dice, en su nombre. Entonces, yo creo que este es un tiempo que Dios nos está dando, nos está probando a la iglesia del Señor, para que la iglesia tomemos el lugar que nos corresponde. Y es tiempo de impactar a la humanidad a través de la palabra, pero a través de los hechos. Si Pedro nunca había caminado sobre las aguas, pero logró caminar sobre las aguas, esto significa que con Cristo todas las cosas son posibles. Amén. Y al que cree, todo le es posible. Yo creo que llegó el tiempo donde la iglesia debe tomar el lugar de Jesús, debe pararse en el lugar de Cristo y representar a Cristo dignamente. Amén. Pastor Denis, hoy en día no tenemos servicios de asistencia física. ¿Qué consejos podríamos darle a la población para que en sus casas sigan con esa comunión con Dios y no se mantengan o permanezcan en ese confort que nos había dicho anteriormente? Yo creo que este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que sacar, por decir algo, porque ya no sacamos el tiempo porque estamos en la casa. Ya la directriz gubernamental ajustada científicamente a derecho en todo, en eso estoy de acuerdo, es permanecer en casa. Entonces en casa, hermano, usted tiene que sacarle el tiempo para buscar en intimidad, en oración al Señor. Dice Jesús: entra al aposento que está en secreto y ora a tu Padre que está en secreto. El cristianismo, necesitamos la unción del Espíritu Santo. La unción se busca cuando buscamos intimidad con Dios. Si usted se pone a analizar, Armando, Jesús cuando sanaba, Jesús no oraba por los enfermos, nosotros oramos por los enfermos. Jesús daba órdenes. Jesús decía al leproso: quiero, sé sano. Jesús le decía al paralítico: levántate. Jesús siempre daba la orden al endemoniado, reprendía al demonio, lo expulsaba. Pero ¿por qué se da este fenómeno? Algunos dicen: es porque es Jesús, el Hijo de Dios.
en parte. Pero si usted pone atención, usted va a encontrar que la Escritura nos dice que muy de mañana se levantaba a no comer el raizambí ni el pinto con huevo, sino que muy de mañana se levantaba a buscar ¿qué? Intimidad con Dios. Y la intimidad con Dios se impregna, o sea, recibe esto de la presencia de Dios, de manera que cuando él salía a ejercer su ministerio, venía con autoridad. Ahora, te voy a graficar otro ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Moisés. Moisés subió al monte. ¿Cuántos días estuvo allá? 40 días. 40 días en la presencia de Dios. Y cuando bajó, ¿cómo bajó? La gente se asustaba. ¿Por qué? Porque su rostro resplandecía. Tuvo que ponerse un velo, tenía miedo. Mire, si nosotros pasamos más tiempo con Dios, entonces nosotros vamos a ver la efectividad de lo que es el desarrollar los dones del Espíritu Santo que están para la iglesia. Estamos hablando del don de fe, el don que levanta muertos, el don que sana, el don de autoridad, el don como Elías, que Elías le dijo al rey Acab, no va a llover, y dice, y por la voz de un hombre, me llama la atención porque Elías le dijo, volverá a llover por mi palabra. O sea, y si usted encuentra la Escritura, dice que volvió Elías y soltó la palabra. Ahora, la ciencia médica o la ciencia moderna no entiende esto, porque la Escritura dice que para ellos es locura, porque no la pueden interpretar. Y dice, es que ¿cómo esta persona, este pastor tiene autoridad? Bueno, la iglesia no tiene la autoridad porque se subrogó la autoridad. La iglesia la asume porque le fue delegada por nuestro Señor Jesucristo y nosotros entendemos esa función. Hoy las iglesias, los templos están cerrados, pero las iglesias, la mayoría de las iglesias tienen Facebook Live. En el caso mío, nosotros vamos a transmitir este jueves Facebook Live a las 7 de la noche, el domingo a las 7 de la noche. Vamos a estar alimentando, pero usted como pueblo de Dios tiene que leer la Biblia, usted tiene que orar, usted tiene que hacer el culto familiar. Usted tiene que comenzar a dar directrices. Mire, este bendito celular que es una bendición, la gente pasa más tiempo metido en la internet, en los chats, en todo ese montón de cosas, y no sacan el tiempo para Dios. Es hora de que nosotros saquemos el tiempo, que nosotros busquemos a Dios, aunque estemos ahí, aprovechemos esta coyuntura, aplicando la Escritura. Más a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y usted me dirá, pero ¿cómo es esto, pastor? Que me rebajaron el medio salario, que no tengo dinero, ¿quién me va a mantener? Por nada estéis afanosos. Dice Pedro que tenemos que echar todas nuestras cargas delante de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero se la voy a decir, en un momento determinado, Elías pasó necesidad, y Elías, cuando salió corriendo de Jezabel, porque lo iba a matar, dice que en el desierto, ¿quién alimentó a Elías? Los cuervos. Dice que le llevaban carne y le llevaban pan. Y yo a veces cuando diserto sobre esta escritura, yo me pongo a ver que los cuervos eran carnívoros. ¿Cómo los cuervos no se comieron la carne? Y los cuervos le llevaban alimento. Dios tiene cuidado de ti, mi amado hermano. Dios tiene cuidado de la iglesia. Dios tiene cuidado de Puerto Limón. Dios tiene cuidado de Costa Rica. Nosotros tenemos como iglesia que levantarnos en fe, dimensionar la fe, andar en lo sobrenatural y decir, mi socorro viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. Dios proveerá, así como Dios proveyó en el desierto maná. Dios no va a permitir que su iglesia ni su pueblo mendigue pan. Declare la palabra. Amén. Qué sabrosa palabra, Pastor William. Qué hermoso, ¿verdad? Ya amén, así es. Para rescatar algo de lo que nuestro pastor, o apoyar más bien, dice la palabra de Dios en San Juan 8:29, hablando de Jesús, de una relación que él tenía íntima con su Padre. El que me envió conmigo está, no me ha dejado solo mi Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. El éxito del ministerio, el éxito de la relación, y poder surgir y poder llegar a ser como Cristo quiere que seamos, es estar conectados
con la presencia de Dios. Amén. Pastor Don Denis Barrios, hoy hemos tenido el privilegio de tenerle por acá. Usted es el presidente de la alianza acá pastoral. Qué importante seguir con este tipo de consejos, y qué interesante sería, si Dios nos lo permitiera, tenerlo el próximo miércoles. Bueno, nada más le pediría que me recuerde el martes. Amén. Tengo que revisar la agenda. Amén. Yo creo que sería un privilegio venir aquí a hacer mi aporte como pastor. Siempre he dicho a la iglesia, no solamente soy pastor de la iglesia bautista, soy pastor de la ciudad. Y mi espíritu es también la ciudad. Así es. Pastor Don William, un saludo final para toda la audiencia, ya para... Bien, queremos enviar un saludo a toda nuestra querida audiencia. De verdad que Dios les bendiga y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea sobre usted. También quiero aprovechar para un saludo allá en Puerto Viejo, del cantón de Talamanca, a Emérita McCarthy y toda su familia, que Dios le bendiga, y hermana Lidia Palmer, que Dios le bendiga, que en esta semana estará de plácemes cumpliendo años, que los cumpla mucho y que sea feliz, en el nombre de Jesús. Don Denis, por favor, una oración de cierre en esta hermosa mañana. Vamos a orar. Antes de hacer la oración, bendecir a todos los hermanos de la iglesia bautista y al pueblo de Limón. ¿Dónde están ubicados, pastor? Estamos ubicados en Limón Centro, 25 metros al este de Copenhague. Limón, tú eres una tierra bendecida. Amén. Eres una tierra que Dios ha visto con ojos de misericordia siempre. Y en este momento de crisis, Dios nos va a levantar. Creámosle que el avivamiento en Costa Rica entrará por nuestra provincia. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias infinitas en esta mañana tan preciosa. Gracias. Oro, Señor, para que tú tomes control absoluto, y en esta hora nos ponemos de acuerdo. Declaramos, Señor, conforme a tu palabra, Señor, que tú, Señor, tienes misericordia y vas a detener y detienes, Señor, esta pandemia que se ha levantado como gigante poderoso, pero sabemos que tú eres, Señor, omnipotente, que tu mano, Señor, bendice y protege Puerto Limón y Costa Rica. Hoy levantamos vallados, Señor, bendecimos al pueblo de Limón, que siempre haya alimento, Señor, a pesar de la escasez, Señor. Haya este alimento, ese sustento, Señor. Declaramos tu cobertura, cubrimos, Señor, nos cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y declaramos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde ahora y por siempre, para honra y gloria de tu nombre. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Y todos decimos amén, que significa así sea. Gloria a Dios. Estuvo con ustedes en esta hermosa mañana El pastor William Delgado, deseándole que tengan muchas bendiciones hoy y siempre. Su servidor, el pastor Denis Barrios, que Dios me los bendiga eternamente. y su hermano en Cristo, Armando Álvarez. Dios les bendiga y tenga usted buen día. Confío que Dios ha bendecido a cada uno de ustedes. Con mucho placer hemos ofrecido este tiempo de amistad y buenas nuevas. Las Asambleas de Dios en Limón les invita para la próxima audición por esta misma frecuencia y a la misma hora. Hasta entonces, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo llene su vida.